Su voz profunda, su presencia imponente y su talento innegable lo convirtieron en uno de los rostros más respetados de la televisión mexicana. Para millones de espectadores, Juan Ferrara representó la elegancia, la fuerza y la autoridad en la pantalla. Fue el protagonista que enamoró generaciones enteras, el actor capaz de transmitir emociones intensas con una sola mirada y una de las figuras más sólidas de la época dorada de las telenovelas latinoamericanas. Sin embargo, detrás de los reflectores, de los aplausos interminables y de una carrera que parecía perfecta, existía una historia mucho más compleja. Una historia marcada por sacrificios silenciosos, decisiones difíciles, relaciones que no siempre terminaron bien y momentos de profunda soledad que rara vez llegaron al conocimiento del público. Hoy, cuando Juan Ferrara ha alcanzado los 82 años de edad, muchos admiradores se preguntan qué ocurrió realmente con aquel hombre que parecía tenerlo todo. ¿Cómo vive actualmente una leyenda de la actuación? ¿Qué precio tuvo que pagar para construir una trayectoria tan brillante? ¿Cuáles fueron las heridas invisibles que dejó el paso de los años? A diferencia de muchas estrellas que desaparecen sin dejar huella, Ferrara permanece en la memoria colectiva de millones de personas. Sin embargo, el tiempo no perdona a nadie. La fama cambia, los escenarios se transforman y los rostros que alguna vez estuvieron en todas las portadas terminan enfrentándose a una realidad completamente distinta. Las últimas décadas han estado llenas de reflexiones para el actor. Algunos amigos cercanos aseguran que el paso del tiempo le ha permitido valorar aspectos de la vida que antes parecían secundarios. Otros afirman que ha sido una etapa marcada por la nostalgia, por los recuerdos de quienes ya no están y por la inevitable confrontación con el legado que dejará detrás. Pero quizá lo más impactante de su historia no sea el éxito que alcanzó, sino la capacidad que tuvo para seguir adelante a pesar de las dificultades. Porque detrás del artista admirado por el público, existió un hombre que conoció tanto la gloria como el dolor, tanto el reconocimiento como la decepción. Y es precisamente ahí donde comienza el verdadero relato. Antes de convertirse en Juan Ferrara, el ícono de la televisión, existió un niño que creció rodeado de sueños, desafíos y circunstancias que moldearían para siempre su destino. Para comprender el presente del actor, primero es necesario regresar al origen de su historia, a los años que marcaron el comienzo de una vida extraordinaria. Mucho antes de convertirse en una de las figuras más reconocidas de la televisión mexicana, Juan Ferrara era simplemente un niño que crecía en un entorno profundamente ligado al arte. Nació el 8 de noviembre de 1943 bajo el nombre de Juan Félix Gutiérrez Puerta. Desde sus primeros años, estuvo rodeado por la influencia de una familia que conocía muy bien el mundo del espectáculo, un universo fascinante que para muchos parecía inalcanzable, pero que para él formaba parte de la vida cotidiana. Su padre fue el reconocido actor y productor mexicano Juan José Martínez Casado, mientras que su madre, la actriz Ofelia Guilmain, era una de las intérpretes más respetadas de su generación. Hablar de la familia Guilmain era hablar de una auténtica dinastía artística. La actuación no era simplemente una profesión, era una forma de entender la vida, una pasión transmitida de generación en generación. Sin embargo, crecer en una familia famosa no significaba vivir sin dificultades. Detrás de los aplausos y del prestigio, existían responsabilidades, sacrificios y exigencias que marcaron profundamente la infancia de Juan. Desde pequeño observó cómo sus padres dedicaban largas jornadas al trabajo, viajaban constantemente y enfrentaban la presión de mantenerse vigentes en una industria tan competitiva como el entretenimiento. Aquellas experiencias tempranas le enseñaron una lección que nunca olvidaría. El éxito tiene un costo. Mientras otros niños soñaban con aventuras infantiles, él veía de cerca las alegrías y las frustraciones que acompañaban a quienes elegían la vida artística. Aprendió que detrás de cada función exitosa existían horas de preparación, esfuerzo y disciplina. La influencia de su madre fue especialmente determinante. Ofelia Guilmain poseía una personalidad fuerte, una ética profesional inquebrantable
y una enorme pasión por el teatro. Juan creció admirando su talento y observando la forma en que enfrentaba cada desafío profesional. Con el paso de los años, reconocería que gran parte de su disciplina y de su amor por la actuación provenían precisamente de ella. Pero la vida familiar también estuvo marcada por cambios y momentos difíciles. Como ocurre en muchas familias dedicadas al espectáculo, las obligaciones profesionales podían generar distancias emocionales y periodos de ausencia. Aquellas circunstancias obligaron al joven Juan a desarrollar una madurez poco común para su edad. Durante su adolescencia comenzó a descubrir quién era realmente. Aunque la actuación parecía formar parte de su destino, todavía no estaba completamente seguro de querer seguir los pasos de sus padres. La fama que rodeaba a su familia representaba tanto una oportunidad como una enorme presión. Cualquier decisión que tomara sería comparada inevitablemente con los logros de quienes lo habían precedido. A pesar de esas dudas, el arte ya corría por sus venas. Las conversaciones familiares giraban frecuentemente en torno al teatro, al cine y a la interpretación. Cada anécdota compartida alrededor de la mesa alimentaba una curiosidad creciente por ese mundo que parecía tan mágico como exigente. Sin saberlo, aquellos años de aprendizaje silencioso estaban construyendo los cimientos de una carrera extraordinaria. La sensibilidad adquirida durante su infancia, la disciplina heredada de sus padres y la capacidad de observar profundamente las emociones humanas serían herramientas fundamentales para el actor en el futuro. Todavía faltaban algunos años para que el público conociera su nombre. Todavía faltaban las audiciones, los escenarios y los primeros papeles. Pero el destino ya estaba en movimiento. El niño que observaba fascinado el trabajo de sus padres estaba a punto de dar sus primeros pasos hacia una profesión que cambiaría su vida para siempre y que lo convertiría en una de las grandes leyendas de la actuación latinoamericana. Cuando Juan Ferrara dejó atrás la adolescencia y comenzó a definir el rumbo de su vida, comprendió que escapar de la influencia del arte era prácticamente imposible. Había crecido observando ensayos, escuchando conversaciones sobre personajes y dramaturgia, y presenciando el esfuerzo que exigía cada producción. Sin embargo, una cosa era admirar aquel universo desde la distancia y otra muy distinta era enfrentarse personalmente a él. A pesar de pertenecer a una familia reconocida dentro del medio artístico, Juan sabía que el apellido por sí solo no garantizaría el éxito. La industria del entretenimiento podía abrir una puerta, pero permanecer dentro dependía exclusivamente del talento, la disciplina y la capacidad de demostrar valor propio. Esa realidad lo acompañó desde el principio y se convirtió en uno de los motores que impulsaron su carrera. Sus primeras experiencias profesionales estuvieron relacionadas con el teatro, una escuela exigente que no permitía esconder errores ni improvisar emociones. Sobre el escenario aprendió a controlar la voz, a proyectar sentimientos y a conectar con el público. Cada función representaba un desafío diferente y una oportunidad para perfeccionar su técnica. Aquellos años fueron fundamentales para construir la presencia escénica que más tarde lo distinguiría en televisión. Como ocurre con la mayoría de los artistas jóvenes, los comienzos no estuvieron llenos de glamour. Hubo largas jornadas de preparación, papeles modestos y momentos de incertidumbre. Más de una vez, tuvo que enfrentar comparaciones inevitables con la trayectoria de sus padres. Algunos críticos observaban con escepticismo al joven actor y se preguntaban si realmente poseía talento propio o si simplemente estaba aprovechando el prestigio familiar. Lejos de desanimarlo, esas dudas fortalecieron su determinación. Juan entendió que la única manera de ganar respeto era trabajando más duro que nadie. Poco a poco comenzó a destacar por su profesionalismo, por su seriedad y por una capacidad interpretativa que llamaba la atención de directores y productores. La televisión mexicana vivía una etapa de expansión y las telenovelas empezaban a consolidarse como uno de los formatos más populares en América Latina. Para un actor joven, aquel contexto representaba una oportunidad extraordinaria. Ferrara comenzó a recibir participaciones cada vez más importantes, mostrando una versatilidad que le permitía interpretar personajes complejos y emocionalmente intensos.
Su apariencia elegante, su voz firme y su capacidad para transmitir autoridad natural se convirtieron rápidamente en algunas de sus principales fortalezas. El público empezó a reconocer su rostro y los productores descubrieron que poseía un carisma especial frente a las cámaras. No era simplemente otro actor joven intentando abrirse camino. Comenzaba a convertirse en una presencia capaz de captar la atención de los espectadores. Con el paso de los años, llegaron proyectos más ambiciosos. Cada nueva participación ampliaba su experiencia y fortalecía su reputación dentro de la industria. Lo que había comenzado como una búsqueda personal para encontrar su identidad artística, se estaba transformando en una carrera sólida y prometedora. Sin embargo, el verdadero cambio aún estaba por llegar. Los pequeños papeles y las oportunidades iniciales serían apenas el preludio de una etapa mucho más brillante. La fama que había observado desde niño en la vida de sus padres estaba a punto de tocar su propia puerta. Muy pronto, Juan Ferrara dejaría de ser visto únicamente como el hijo de grandes artistas para convertirse en una estrella con luz propia. Y cuando ese momento llegó, su vida cambió para siempre. El reconocimiento masivo, los personajes inolvidables y el cariño del público lo elevarían a un nivel que pocos actores logran alcanzar, aunque también abrirían el camino hacia desafíos que nadie podía prever. Fue entonces cuando llegó el momento que todo actor sueña vivir. Después de años de preparación, esfuerzo y aprendizaje constante, Juan Ferrara comenzó a ocupar un lugar privilegiado dentro de la industria televisiva mexicana. Su nombre aparecía cada vez con más frecuencia en los créditos principales y su presencia se convirtió en garantía de calidad para productores y directores. Durante las décadas de los 70, 80 y 90, participó en numerosas telenovelas y producciones que alcanzaron gran popularidad. Su talento para interpretar personajes complejos, hombres de carácter fuerte pero emocionalmente profundos, conquistó a millones de espectadores. A diferencia de otros actores que dependían únicamente de su apariencia física, Ferrara destacaba por la intensidad de sus interpretaciones y por la credibilidad que aportaba a cada papel. Las audiencias encontraban en él una combinación poco común de elegancia, autoridad y sensibilidad. Cada personaje parecía tener vida propia. Ya fuera interpretando a un hombre poderoso, a un padre marcado por los conflictos familiares o a un protagonista romántico enfrentado a difíciles decisiones, lograba conectar con el público de una manera auténtica. La fama creció rápidamente. Las entrevistas, los reconocimientos y el cariño de los seguidores comenzaron a formar parte de su vida cotidiana. Su imagen cruzó fronteras y llegó a numerosos países de América Latina, donde sus trabajos eran seguidos con entusiasmo por millones de televidentes. En una época en la que las telenovelas dominaban la programación televisiva, Juan Ferrara se consolidó como uno de los rostros más respetados y admirados del género. Sin embargo, detrás de aquella etapa brillante existía una realidad menos visible. Cuanto más crecía el reconocimiento público, mayores eran también las expectativas. Cada nuevo proyecto debía superar al anterior. Cada aparición estaba sometida al juicio de la crítica y de una audiencia cada vez más exigente. Aún así, nadie podía negar que estaba viviendo el punto más alto de su carrera. Había conseguido construir una identidad artística propia, independiente de la fama de su familia, y se había convertido en una referencia para nuevas generaciones de actores. Parecía que nada podía detener aquella trayectoria ascendente. Pero precisamente cuando el éxito parecía más sólido, comenzaron a surgir las primeras señales del precio que tendría que pagar por una vida dedicada por completo a la fama y al espectáculo. El éxito suele verse desde afuera como una recompensa absoluta. Los aplausos, la admiración del público y el reconocimiento profesional parecen formar una imagen perfecta de felicidad. Sin embargo, para Juan Ferrara, como para muchos artistas de su generación, la fama también vino acompañada de sacrificios silenciosos que pocas personas lograban percibir. Mientras su carrera continuaba creciendo, las exigencias del trabajo se volvieron cada vez más intensas. Las grabaciones podían extenderse durante largas jornadas, los compromisos profesionales ocupaban gran parte de su tiempo,
y la presión por mantenerse vigente dentro de una industria cambiante nunca desaparecía. Cada proyecto exitoso elevaba las expectativas sobre el siguiente, creando una carga constante que acompañaba al actor incluso fuera de los estudios de televisión. Con el paso de los años, Ferrara descubrió que la popularidad tenía un lado complejo. La vida privada comenzaba a reducirse a medida que aumentaba el interés del público. Los medios buscaban conocer detalles personales, mientras los admiradores observaban cada paso de una figura que parecía pertenecer más a la pantalla que a sí mismo. Esa pérdida gradual de intimidad es una de las consecuencias más difíciles de afrontar para quienes alcanzan una fama duradera. A ello se sumaba otro desafío inevitable: el paso del tiempo. En el mundo del espectáculo, donde constantemente aparecen nuevos talentos y nuevas tendencias, permanecer en la cima exige una capacidad de adaptación extraordinaria. Juan Ferrara comprendió que el prestigio construido durante décadas debía defenderse día tras día con profesionalismo y dedicación. Pero quizá el costo más profundo fue de naturaleza emocional. Detrás del actor admirado existía un hombre que también enfrentaba preocupaciones, decepciones y momentos de incertidumbre. Las responsabilidades profesionales, las decisiones personales y las inevitables renuncias que exige una carrera artística dejaron huellas que no siempre eran visibles para el público. Aún así, Ferrara continuó avanzando con la misma elegancia y disciplina que habían definido toda su trayectoria. Sin embargo, mientras los reflectores seguían iluminando su carrera, en su vida personal comenzaban a desarrollarse historias mucho más complejas. Historias de amor, de familia, de alegrías y de heridas emocionales que terminarían marcando profundamente su destino y revelarían una faceta mucho más humana del hombre detrás de la estrella. Si la carrera profesional de Juan Ferrara estuvo marcada por el éxito y el reconocimiento, su vida sentimental siguió un camino mucho más complejo. Como ocurre con muchas figuras públicas, el equilibrio entre la fama y las relaciones personales nunca resultó sencillo. Detrás del actor admirado por millones existía un hombre que buscaba estabilidad emocional, comprensión y un lugar donde pudiera sentirse lejos de las exigencias de los reflectores. A lo largo de los años, Ferrara vivió importantes historias de amor que despertaron el interés de la prensa y del público. Algunas relaciones estuvieron marcadas por una profunda admiración mutua, mientras que otras enfrentaron dificultades derivadas de los compromisos profesionales, la distancia y las inevitables presiones que acompañan a la vida artística. Como él mismo llegó a reconocer en distintas ocasiones, mantener una relación sólida cuando la carrera ocupa gran parte del tiempo no siempre es una tarea sencilla. La familia ocupó un lugar fundamental en su vida. A pesar de los desafíos propios del medio artístico, siempre intentó preservar los vínculos con sus seres queridos y transmitir valores que había aprendido desde su infancia. Para Ferrara, el éxito profesional tenía sentido únicamente si podía compartirse con las personas que realmente formaban parte de su mundo más íntimo. Sin embargo, los años también trajeron separaciones, desencuentros y momentos dolorosos. Algunas relaciones terminaron de manera inesperada, dejando heridas emocionales difíciles de cerrar. Como sucede con muchas personas que dedican décadas a una profesión absorbente, hubo ocasiones en las que el trabajo pareció imponerse sobre la vida personal, generando tensiones que con el tiempo resultaron inevitables. A medida que avanzaba la edad, Juan Ferrara comenzó a mirar su historia sentimental con una perspectiva diferente. La experiencia le permitió comprender que el amor no siempre se mide por la duración de una relación, sino por las huellas que deja en la vida de quienes la viven. Los recuerdos de momentos felices convivían con la nostalgia por aquello que no pudo conservarse. Esa mezcla de gratitud y melancolía fue moldeando al hombre detrás del personaje público. Mientras millones de espectadores seguían recordándolo como una estrella de la televisión, él enfrentaba las mismas preguntas que acompañan a cualquier ser humano al mirar hacia atrás. ¿Qué decisiones fueron acertadas? ¿Cuáles habrían podido ser diferentes? ¿Y qué precio tuvo que pagar por los sueños que logró alcanzar? Y sería precisamente cuando parecía haber encontrado cierta serenidad que una serie de acontecimientos marcarían un nuevo punto de inflexión en su historia.
un periodo que pondría a prueba su fortaleza emocional y cambiaría la manera en que muchas personas percibían su vida y su legado. A diferencia de otras celebridades, cuya trayectoria quedó marcada por grandes escándalos públicos, la historia de Juan Ferrara tomó un rumbo diferente. Su mayor desafío no llegó en forma de controversias mediáticas espectaculares, sino a través de cambios profundos y silenciosos que fueron transformando su vida con el paso de los años. En ocasiones, las pruebas más difíciles no son aquellas que ocupan titulares durante semanas, sino las que obligan a una persona a replantearse quién es cuando los reflectores comienzan a apagarse. Después de haber disfrutado durante décadas del cariño del público y de una presencia constante en la televisión, Ferrara empezó a experimentar una realidad que afecta a muchas figuras del espectáculo: el inevitable paso del tiempo. La industria cambiaba rápidamente. Nuevas generaciones de actores aparecían en pantalla, los formatos televisivos evolucionaban y los gustos de la audiencia se transformaban. Adaptarse a ese nuevo escenario exigía una fortaleza emocional considerable. Para alguien que había dedicado gran parte de su vida a la actuación, observar cómo el ritmo de trabajo disminuía podía resultar difícil. No se trataba únicamente de recibir menos propuestas o de aparecer con menor frecuencia en los medios. Era también una confrontación personal con la edad, con las expectativas acumuladas durante décadas y con la necesidad de encontrar un nuevo propósito más allá de los personajes que había interpretado. Durante ese periodo surgieron rumores, especulaciones y comentarios sobre su retiro, su estado de salud y su situación personal. Como suele ocurrir con las figuras públicas de larga trayectoria, cualquier ausencia generaba preguntas y cualquier cambio alimentaba nuevas versiones. Sin embargo, Ferrara eligió mantener la discreción que siempre había caracterizado gran parte de su vida privada. Lejos de buscar protagonismo a cualquier precio, prefirió afrontar esta etapa con dignidad y serenidad. Esa actitud sorprendió a quienes esperaban declaraciones polémicas o enfrentamientos públicos. En lugar de ello, el actor pareció concentrarse en valorar lo construido a lo largo de los años y en preservar aquello que realmente consideraba importante. Fue una etapa de reflexión profunda, un momento en el que el hombre detrás del artista tuvo que enfrentarse a preguntas que ningún éxito profesional puede evitar. ¿Qué permanece cuando la fama pierde intensidad? ¿Qué significado tienen los sacrificios realizados? ¿Y cuál será el recuerdo que dejará en quienes lo admiraron durante generaciones? Las respuestas comenzarían a aparecer lentamente en los años siguientes, cuando una nueva versión de Juan Ferrara empezara a emerger de entre los recuerdos de una carrera extraordinaria. Tras aquel periodo de profundas reflexiones, Juan Ferrara comenzó a vivir una etapa muy distinta a la que había conocido durante los años de mayor popularidad. Ya no se trataba de perseguir nuevos éxitos ni de demostrar nada a nadie. Después de décadas de trabajo ininterrumpido, el actor parecía haber llegado a un punto donde la prioridad dejó de ser la fama para convertirse en algo mucho más personal. Encontrar tranquilidad y dar sentido a todo lo vivido. Lejos del ritmo frenético que caracterizó gran parte de su carrera, Ferrara empezó a valorar aspectos de la vida que durante mucho tiempo quedaron en segundo plano. El tiempo con la familia, las conversaciones con amigos de toda la vida y los momentos de calma adquirieron una importancia diferente. Aquello que en el pasado podía parecer rutinario, comenzó a convertirse en un verdadero privilegio. Sin embargo, esta nueva etapa no estuvo exenta de desafíos. Como sucede con muchas personas que han dedicado su existencia a una profesión apasionante, adaptarse a una vida menos expuesta públicamente requiere un proceso de aceptación. La ausencia de los sets de grabación, de los aplausos inmediatos y de la intensidad emocional que acompaña al trabajo artístico puede generar una sensación difícil de describir. Es una transición que obliga a redescubrir la propia identidad más allá de los logros profesionales. Aún así, quienes han seguido de cerca la trayectoria de Ferrara coinciden en que enfrentó este cambio con admirable madurez. En lugar de aferrarse al pasado, pareció asumir que cada etapa de la vida tiene un propósito distinto. La experiencia acumulada durante décadas,
Le permitió observar el paso del tiempo con una perspectiva más serena y menos condicionada por la necesidad de reconocimiento. Durante estos años también ha recibido constantes muestras de cariño por parte del público. Nuevas generaciones han descubierto sus trabajos a través de retransmisiones, plataformas digitales y archivos televisivos, mientras que quienes crecieron viéndolo actuar continúan recordándolo con respeto y admiración. Ese reconocimiento demuestra que su legado no depende únicamente de la actualidad mediática, sino de la huella profunda que dejó en la cultura popular. Poco a poco, el actor fue construyendo una relación diferente con su propia historia, ya no como protagonista de nuevas conquistas, sino como testigo privilegiado de una vida llena de aprendizajes, éxitos, pérdidas y transformaciones. Y precisamente esa mirada madura sobre su recorrido es la que permite comprender por qué su nombre sigue despertando interés, incluso décadas después de haber alcanzado la cima de la fama. Cuando se analiza la trayectoria de Juan Ferrara desde la distancia que ofrecen los años, resulta evidente que su historia trasciende el simple éxito profesional. Su legado no puede medirse únicamente por el número de telenovelas en las que participó, por los personajes que interpretó, o por la popularidad que alcanzó en distintos momentos de su carrera. La verdadera dimensión de su aporte se encuentra en la influencia que ejerció sobre varias generaciones de espectadores y artistas. Durante décadas, Ferrara representó un estilo de actuación basado en la disciplina, la elegancia y el respeto por la profesión. En una industria caracterizada por cambios constantes, logró mantenerse vigente gracias a la calidad de su trabajo, y no únicamente por las tendencias del momento. Esa permanencia es, en sí misma, uno de los mayores reconocimientos que puede recibir un actor. Muchos intérpretes jóvenes encontraron en su carrera un ejemplo de perseverancia. Su historia demuestra que el talento necesita estar acompañado de preparación, sacrificio y una profunda vocación. Desde sus primeros años en el teatro hasta sus etapas de mayor popularidad televisiva, nunca dejó de asumir cada proyecto con profesionalismo. Esa actitud contribuyó a consolidar una reputación que sobrevivió al paso del tiempo. Pero quizás el aspecto más valioso de su legado sea su dimensión humana. A lo largo de los años, Juan Ferrara experimentó alegrías, pérdidas, éxitos y decepciones como cualquier otra persona. Detrás del personaje público existió un hombre que tuvo que enfrentar decisiones difíciles, cambios inevitables y los desafíos propios de una vida vivida bajo la mirada de millones de personas. Su historia también invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama. Los aplausos, los reconocimientos y la popularidad pueden ser intensos, pero no son eternos. Lo que permanece es el impacto que una persona deja en quienes la rodean y en quienes encuentran inspiración en su recorrido. En ese sentido, Ferrara logró algo que pocos artistas alcanzan: convertirse en parte de la memoria colectiva de varias generaciones. Hoy, al mirar hacia atrás, su vida aparece como un testimonio de dedicación, resiliencia y amor por el arte. Más allá de cualquier dificultad o momento de incertidumbre, construyó una trayectoria que sigue siendo admirada y respetada. Y precisamente por eso, cuando se habla de Juan Ferrara, no se recuerda únicamente a una estrella de la televisión, sino a un hombre cuya historia refleja tanto las grandezas como las fragilidades de la condición humana. Al llegar al final de esta historia, resulta difícil resumir la vida de Juan Ferrara en unas cuantas palabras. Su recorrido estuvo lleno de triunfos que muchos soñaron alcanzar, pero también de desafíos que pocas personas llegaron a conocer. Como ocurre con las figuras que permanecen durante décadas en la memoria del público, su verdadera historia no se encuentra únicamente en los momentos de gloria, sino también en la forma en que enfrentó las etapas más complejas de su existencia. A sus 82 años, Juan Ferrara representa mucho más que una leyenda de la actuación. Es el reflejo de una generación de artistas que construyó la televisión latinoamericana con esfuerzo, disciplina y pasión. Su nombre sigue despertando respeto porque detrás del actor existió un ser humano que nunca dejó de aprender, de adaptarse y de luchar contra las dificultades que inevitablemente trae el paso del tiempo. Quizás algunos vean en su presente una etapa marcada por la nostalgia.
Otros encontrarán en ella una muestra de serenidad y sabiduría. La verdad, como ocurre con toda gran vida, probablemente se encuentre en algún punto intermedio. Lo que nadie puede negar es que Juan Ferrara dejó una huella imborrable en la historia del entretenimiento. Y mientras sus personajes continúen siendo recordados por quienes crecieron viéndolos en pantalla, una parte de su legado seguirá viva, recordándonos que la fama puede ser pasajera, pero las historias capaces de tocar el corazón de las personas tienen la fuerza de permanecer para siempre.